Este evento sobre violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado colombiano, y nos visita Adriana Benjumea, quien también será panelista en el encuentro. Ella es la directora de la Corporación Humanas. Bienvenida, Adriana. Y paralelamente a este encuentro queremos saber cuál es el estado de la violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto armado colombiano. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Realmente la situación de la violencia sexual en Colombia es muy grave. En más de 50 años de conflicto armado, todos los actores armados en Colombia, la fuerza pública, la guerrilla, los paramilitares, los desmovilizados, han cometido delitos de violencia sexual contra las mujeres. Y en este momento, por ejemplo, de lo que sabemos de la violencia sexual es muy poco a lo que realmente ha ocurrido. Podemos darles un ejemplo de lo que significó el proceso de desmovilización con los paramilitares. Estamos hablando del año 2005 y 2006. A partir de la ley 975 de ese año, llevamos 10 años de esa ley. En este momento hay 4.000 hombres postulados en Justicia y Paz. Hay más de 38.000 hechos confesados, ni siquiera el 1% corresponden a hechos de violencia sexual. En todos estos años se han decretado 18 sentencias judiciales, de las cuales solo 2 corresponden a delitos sexuales. Una se le adjudicó a un comandante de un grupo paramilitar por línea de mando de una violencia sexual cometida por uno de sus subalternos, y otra fue una condena a un miembro por haber sido victimario directo de la violencia sexual. Eso en procesos de desmovilización con los paramilitares. ¿Qué podemos decir ahora con el tema de la guerrilla, cuando todavía no se han firmado los acuerdos de paz, cuando todavía ese grupo armado está en las zonas y donde las mujeres víctimas es muy difícil garantizar los mecanismos de protección para que puedan denunciar? Y también ustedes han conocido, el país ha conocido por medios de comunicación, delitos de violencia sexual cometidos por la fuerza pública, que también el gobierno colombiano debe comprometerse a lo que se ha llamado la tolerancia cero de la violencia sexual, y cómo la violencia sexual, por ejemplo, en el caso de fuerza pública, no podría ser investigada por la justicia penal militar. Adriana, también nos visita acá en este stand, pero de manera remota, Rosa Cristina Parra, especialista en medios digitales, muy interesada en temas de paz, quien protagonizó, lideró junto con otros miembros toda la marcha del 4 de febrero contra las FARC. Y nos visita también remotamente Wilson Vega, editor de El Tiempo, casa editorial, quien también intervendrá en este panel. Rosa Cristina, ¿nos escuchas? Bienvenida al panel. Hola Renata, sí, los escucho. Muchas gracias. Bueno, Rosa Cristina, estamos aquí para tener una conversación con Adriana Benjumea. Espero que hayas escuchado la introducción. Ella es la directora de la Corporación Humanas y pues tiene vasto conocimiento en el tema de violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto armado colombiano. Rosa Cristina, es el tiempo para que intervengas con algún tipo de comentario o le hagas una pregunta a Adriana Benjumea. Creo que la participación de Adriana en este momento en contar por qué y cómo se está invisibilizando la situación de las mujeres en el marco del conflicto, y es más importante aún que todo, como sociedad civil en general, un panorama muy claro de lo que está sucediendo. No tenemos un panorama muy claro de cuál es la situación de las mujeres en los entornos en conflicto, en los espacios en donde hay grupos armados en conflicto. No lo hemos logrado visibilizar totalmente como debiéramos, para que efectivamente quienes están en procesos de justicia y paz, o con lo que se viene con las FARC, respondan por lo que ha sucedido con cientos de mujeres que están en las zonas en donde los grupos armados han tenido influencia. Sí, muchas gracias, Rosa Cristina. Efectivamente, cuando se habla de la guerra en Colombia,
Entonces se nos viene a la cabeza lo que han hecho los actores armados en los desplazamientos masivos, en las masacres, en los asesinatos, pero se invisibiliza, como dice Rosa Cristina, el tema de la violencia sexual contra las mujeres, que también ha sido una práctica de guerra y que ha sido utilizada en la guerra, ha tenido unas finalidades en la guerra. A través de la violencia sexual se han expropiado tierras a las mujeres, a través de la persecución sexual a mujeres se les han callado para que denuncie. A partir de la violencia sexual, de delitos directamente de violencia sexual, las mujeres han sido víctimas de desplazamiento, han tenido que callar, han sido castigadas por considerarlas de uno u otro bando. Entonces, efectivamente, hoy en Colombia hay un déficit de justicia para las mujeres, hay un déficit de justicia en lo que significa los delitos sexuales, y creemos que es el momento en que la sociedad, los medios de comunicación, y la justicia en general se comprometan a la investigación y la judicialización de estos hechos. Bueno, gracias Adriana. Los invitamos a seguir todos esta transmisión y a hacer sus preguntas a los invitados en el stand del tiempo, en el evento paralelo a la transmisión sobre el foro contra violencia hacia la mujer en el marco del conflicto armado, usando la etiqueta "No es hora de callar", campaña liderada por la periodista del tiempo Ginette Bedoya, que encabeza precisamente todo este evento, que además es apoyado por la Fiscalía, la Defensoría, el Consejo Noruego para Refugiados y la Embajada de Canadá. Le damos la bienvenida a Wilson Vega, quien se encuentra en las instalaciones del diario El Tiempo. Wilson Vega, bienvenido. Él es nuestro editor, subeditor de tecnología, pero por experiencia y trayectoria también ha cubierto temas de conflicto armado. Gracias, Wilson. ¿Tu pregunta o tu comentario para Adriana Benjumea? Hola Renata, hola Adriana, hola Rosa Cristina. Pues realmente ya se mencionó, pero quería enfatizar, durante mucho tiempo se ha hablado de la importancia en este tema de que exista una verdadera judicialización, no de que simplemente haya un reconocimiento, sino de que el sistema judicial de hecho pueda llegar a actuar y castigar. Yo quisiera enfatizar el aspecto que hace tan importante esto, y quisiera preguntarle a Adriana, ¿por qué tiene un valor social, colectivo, el hecho de que lleguemos a una verdadera judicialización de la violencia de género? La pregunta que usted me hace me da la oportunidad de explicar, o sea, hay hechos de violencia sexual que son tan atroces que la sociedad entera los condena, ¿sí? Entonces, cuando usted encuentra, por ejemplo, documenta una masacre y el país se entera, por ejemplo, de lo que fueron las masacres del norte de Santander, de Tibú, La Gabarra, que fueron realizadas por Salvatore Mancuso y los hombres de él, y usted ahí narra los hechos de cómo fueron las mujeres violadas delante de sus maridos, posteriormente asesinadas y asesinados sus maridos, pues usted, frente a ese hecho, la sociedad, los medios de comunicación no tendrían dudas de que ahí hubo delitos sexuales. Pero cuando usted mira otro territorio y encuentra, por ejemplo, la dominación de un grupo armado en ese territorio, hablemos, por ejemplo, del oriente antioqueño, donde el bloque Héroes de Granada tuvo una presencia fuerte, y usted ve que las mujeres jóvenes de ese territorio se relacionan con esos hombres, cuando usted ve que muchas de ellas tuvieron hijos e hijas de esos hombres, pues la sociedad ahí tiene dudas si ahí hubo violencia sexual o no hubo. Entonces, es lo que nosotras denominamos los casos fáciles o los casos difíciles, pero que jurídicamente y en temas de verdad, justicia y reparación para las mujeres, habría que preguntarse si esas mujeres jóvenes tuvieron otra opción, si muchos de esos paramilitares, por ejemplo, abrían la puerta de la camioneta y les decían, o se monta o asesinamos a su mamá. Muchos casos que nosotros hemos documentado, por ejemplo, en el Cesar, mujeres que eran obligadas a ir a prestar servicios sexuales a los paramilitares bajo la presión de ser asesinados sus esposos, sus hijos. Pero ¿qué veía la sociedad? La sociedad veía que ellas eran las parejas de esos hombres. Entonces, la importancia, Wilson, no solamente es una importancia judicial en términos de efectivamente lograr sentencias judiciales, lograr condenas, sino que la sociedad entienda que la violencia sexual no solamente es ese acceso carnal atroz que a toda la sociedad nos indigna, sino que hubo muchas otras formas de enamoramiento, seducciones, violaciones, que la sociedad incluso ha aceptado y que la sociedad tendría hoy que mirar de manera distinta y tendría que poner la responsabilidad en el victimario y no en las víctimas. Precisamente, Adriana, usted es experta en análisis de contextos de violencia sexual y también en el modus operandi de estos actores del conflicto armado colombiano. ¿Cuáles son esas formas en que se mimetiza
por así decirlo, la violencia sexual contra la mujer, ¿cuáles son esas 5 formas más comunes en que se mimetiza y que la sociedad las acepta? Como para que todos nos enteremos a qué nos enfrentamos. Miren, nosotras hemos planteado unos contextos en el marco del conflicto armado en los que se comete la violencia sexual. Entonces nosotras hemos hablado de 4 contextos fundamentalmente. Entonces hay un contexto en el marco del conflicto armado, un contexto que nosotras denominamos un contexto de ataque, ¿sí? Eso era lo que les estaba contando ahorita, cuando en una masacre, además de asesinar, arrasar y desplazar, se violan mujeres. Digamos que ese es un contexto donde uno dice, ahí podría ser sencillo que la sociedad entienda que ahí hubo violencia sexual. Hay otros contextos, por ejemplo, de privación de la libertad, donde identificar la violencia sexual no es tan sencilla. No sé si ustedes recuerdan un caso muy famoso de la bacterióloga que estuvo secuestrada por las FARC, que denunció haber sido víctima de violencia sexual. O sea, ella estaba privada de la libertad y ahí no tenía una opción distinta, ¿sí? En retenes, por ejemplo, ejercidos por paramilitares, en detenciones que ha hecho los miembros de la fuerza pública, en secuestros que ha hecho las FARC, ahí se ha cometido violencia sexual. Pero frente a esa violencia sexual, en esos contextos de privación de la libertad, digamos que los discursos que surgen es, se enamoró de su secuestrador, ¿sí? Se enamoró de quien la estaba reteniendo, ¿sí? Entonces ese es otro contexto que tendríamos que pensar mucho mejor. O incluso se lo buscó por ir a esa zona. Incluso se lo buscó por ir a esa zona, exactamente. Hay otro contexto que es muy complejo, que es el que les estaba narrando ahorita, que es el que nosotras denominamos de control territorial, porque nosotras hemos dicho, bueno, cuando los grupos armados llegan a determinadas regiones, tienen que hacer acciones de guerra que generen miedo, que para la sociedad quede claro quién manda aquí. O sea, yo mando sobre las mujeres porque violo a la que quiera, yo mando sobre los hombres porque si no están conmigo los asesino o se van, ¿sí? Ahí hay un tipo de violencia sexual, pero cuando yo ya tengo el poder en esa región, cuando yo ya tengo un control territorial, yo ya no tengo que amenazar, ¿sí? Las mujeres jóvenes de ese colegio ya saben que ese sale es Cordillera, ¿sí? Y que Cordillera la mandó a llamar y que ella tiene que ir, ¿sí? Y muchas de esas mujeres del Tibú, de la Gabarra, ellas fueron voluntariamente. Claro, ahí había un control territorial por cómo evalúa usted la voluntad, la fuerza de la violencia estaba dada por qué hecho. Esos son contextos muy complejos para determinar las violencias sexuales. Y hay otros contextos que nosotros hemos denominado intrafilas, que son los que se cometen contra sus compañeras de lucha, que es la discusión que está hoy en el debate público que tiene que ver con el tema de las mujeres de las FARC. Si la decisión libre de una mujer de hacer parte de un grupo guerrillero estuvo también dada para, por ejemplo, prestar servicios sexuales a sus compañeros en un acto de solidaridad, o si la voluntad también estaba dada para interrumpir un embarazo porque un embarazo no es compatible con la guerra. Bueno, le damos paso también ahora mismo a Rosa Cristina Parra. Rosa Cristina, para que hagas alguna intervención o pregunta a Adriana Benjumea. Me gustaría que Adriana pudiera participar también hablando sobre el tema de revictimización de la mujer en esos entornos, porque no es solamente la violencia sexual, sino son mujeres que pierden sus hijos, sus esposos, sus hermanos, tienen que además dar cuenta de lo que sucedió con otras víctimas y que además tienen que demostrar no solamente el hecho de violencia sexual hacia ellas mismas, sino de lo que sucedió con sus hijos o con sus esposos y buscar justicia también por otras víctimas. Sí, muchas gracias, Rosa Cristina. Creo que el tema de la revictimización digamos que por muchos agentes o por muchos participantes, si se quiere. Hay una primera revictimización que yo sí llamo la atención, que tiene que ver con la revictimización que sufren las mujeres cuando deciden denunciar, ¿sí? Las organizaciones de mujeres nos hemos pasado diciendo a las mujeres, hay que denunciar la violencia sexual, no hay que callar, usted el tiempo tiene una campaña, Ginette tiene una campaña, nosotros hemos hecho campañas sobre judicializar la violencia sexual ya, pero cuando una mujer habla y acude a un ente judicial, se le pregunta, bueno, ¿y usted es que lo quería? ¿Usted se enamoró de él? ¿Usted por qué no escapó? Si la tenía esclavizada, ¿usted por qué no buscó la mejor oportunidad para escaparse? ¿Sí? Entonces hay una primera revictimización que está dada en la institucionalidad. Hay una victimización también que está dada en la sociedad. Nosotros hemos, por ejemplo, representado casos de esclavitud sexual, donde las mujeres han tenido que decirle a su familia, yo me quedo con él porque quiero,
pero realmente está presionada y la familia la ha rechazado, la sociedad la ha rechazado. Entonces creo que las revictimizaciones, además las mujeres, que eso también es muy importante, que creo que eso también se refiere a Rosa Cristina, las mujeres no solamente fueron víctimas de violencia sexual, las mujeres incluso también por la sociedad, las mujeres primero hablaron, mire, a mí me desplazaron y fueron y denunciaron el desplazamiento. Ellas no contaron que esa noche que tuvieron que salir corriendo de la Gabarra desplazadas, además el paramilitar que llegó a desplazarlas, las violó antes, ¿sí? Solamente ahora están empezando a contar lo que pasó. Montes de María, por ejemplo, San Jacinto, María la Baja, hay cantidad de historias que todavía no se han contado. Entonces sí, hay una revictimización que tiene un caldo de cultivo muy fuerte en una sociedad que responsabiliza a las mujeres de la violencia sexual. Cuando la sociedad entienda que la violencia sexual no es responsabilidad de la víctima, sino del victimario, yo creo que este tema de la revictimización se puede empezar a superar y pueden escuchar las mujeres víctimas oídos más atentos a repararlas, oídos más atentos a judicializar en la sociedad, en los medios, en su familia y por supuesto en los entes judiciales. Bueno, vamos a leer algunas menciones que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter del Tiempo y también utilizando la etiqueta No es hora de callar. Marcelo, de nombre, qué bueno que participe en este tipo de debates, dice: reparar a las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia es un deber ético y legal. Creo que está muy a tono con todo lo que conversaremos hoy durante el foro. Social, psicológico, ¿esté de verdad preparada para hablarle a una mujer sin caer en sus propios prejuicios? ¿Existe una unidad especializada? Estas corporaciones como en la que tú estás trabajando, ¿trabajan mancomunadamente con otras? Por supuesto, yo creo que pues el movimiento de mujeres, de derechos humanos, pues ha tenido un lugar protagónico también en avanzar, en exigir que se avance en el sistema judicial. Efectivamente hay muchas organizaciones de mujeres que se encargan de todos estos procesos, de muchos de estos procesos de representación de víctimas, por ejemplo, de violencia sexual. Aquí mismo en el evento el día de hoy vamos a estar, por ejemplo, IMP, la Iniciativa de Mujeres por la Paz, con ellas coincidimos en territorios como Santa Marta, norte de Santander, donde representamos víctimas de violencia sexual, pero además con enfoques que son muy interesantes, que no solamente los trabajamos nosotras, que tienen que ver con la respuesta a las mujeres, no es solamente una respuesta jurídica, ¿sí? Tiene que haber respuestas sociales, respuesta de reparación, y lo que vos mencionabas, respuesta en el tema de atención psicosocial, ¿sí? Creemos que puede tener la fuerza de enfrentarse a un funcionario que le dice, y usted me está contando eso, ¿y por qué no se escapó? Y que ella le conteste, porque tenía miedo, o sea, que ella tenga la fuerza de decirle porque tenía miedo. En otro momento, esa mujer simplemente se calla, esa mujer decide devolverse de la puerta, como se han devuelto muchos cuando el policía le dice, usted no tiene cara de violada, ¿sí? Entonces sí, entendemos que la respuesta a las mujeres no solamente es jurídica, que también es psicológica, y sí hay muchas organizaciones que avanzan en ese tema. La misma respuesta institucional también lo ha entendido, la unidad de víctimas también lo ha entendido. Creemos que hay esfuerzos que son insuficientes, por supuesto, y que tenemos que seguir trabajando en ellos, pero tanto organizaciones de la sociedad civil como entes institucionales han entendido esa atención en múltiples dimensiones y han avanzado alrededor de eso. Bueno, damos paso nuevamente a Rosa Cristina Parra, que está en México. Rosa Cristina. Sí, y concatenando con lo que comenta Adriana, lo hemos hablado muchas veces con grupos de víctimas y con colectivos de víctimas, y es que nosotros como sociedad tenemos una deuda social, una deuda de comunidad, una deuda de comunicación, una deuda de reconstrucción de las historias, en donde sin revictimizar de nuevo a las mujeres podamos contar esas historias y no solo ejercer el ejercicio de reparación en la justicia, reparación en el marco de los programas de reconciliación, sino una reparación real que se pasa por la cultura y pasa por convertirnos realmente en mujeres empoderadas que somos capaces de contar los abusos, pero más allá de contar los abusos, de frenar los abusos a tiempo y de generar unos procesos de resiliencia que vayan más allá de lo que hemos estado acostumbrados. Entonces, creo que me gustaría que comentara Adriana ese proceso de resiliencia entre las mujeres víctimas de abusos
y víctimas del conflicto, cómo se han dado y qué necesitan esos procesos de resiliencia de parte de la sociedad civil que no ha participado, que no ha sido víctima directa del conflicto. Bueno, sí, Rosa Cristina, yo creo que las mujeres víctimas están empoderadas, muchas están hablando. Yo creo que el mito de que las mujeres víctimas de violencia sexual no quieren hablar no es cierto. Yo creo que muchas se han callado porque no han encontrado quien las escuche. Yo creo que la sociedad tiene una deuda histórica con las mujeres. Históricamente los tribunales han llegado tarde para las mujeres y esta no es la excepción. Las mujeres víctimas de violencia sexual necesitan en esta sociedad no ser miradas con sospecha, no ser miradas como victimarias o responsables de la violencia. Creo que con que la sociedad dé respuesta en eso, con que la sociedad esté abierta a eso, con que la sociedad no tolere, que no sea tolerable con la violencia, con que no acepte que hay comunidades donde el único defecto que tenía, que ese hombre era muy bueno, ese hombre era un benefactor de esta comunidad, pero el único defecto que tenía era que le gustaban las niñas, ¿sí? Y que las menores de 14 años tenían que ser, como se dice en las veredas, en los barrios, sus mujeres. Cuando la sociedad entienda que eso no es un pequeño defecto de ese hombre, sino que eso es un delito, la condene, y ninguna sociedad permita que ninguna niña, ninguna mujer sea víctima de violencia sexual, yo creo que ahí las mujeres víctimas de violencia sexual tendrán la reparación de la sociedad. Wilson Vega, también esperamos tu intervención nuevamente desde el tiempo Casa Editorial. Sí, y si me permiten, en este caso yo sé que Rosa Cristina está ayudándonos a hacer preguntas, pero en este caso quisiera involucrarla en la pregunta porque por supuesto todos recordamos su papel como coordinadora de esa movilización tan famosa que le dio la vuelta al mundo en el 2008 y la pregunta es como sigue para las dos. Hemos visto casos en los que la justicia llega tarde, pero la presión social logra hacer que apresure el paso. En temas como los conductores ebrios, por ejemplo, primero fue la indignación de la sociedad la que presionó a un Congreso a pasar leyes efectivas contra eso. Entonces, ¿creen ustedes que es posible y por qué no ha pasado hasta ahora ver una movilización nacional, una causa nacional por la judicialización de los crímenes y de la violencia de género? ¿Por qué no estamos viendo primero a la sociedad exigiéndole a nuestros organismos judiciales tomar acciones en eso? No sé si Rosa Cristina quiere primero intervenir o si digo yo alguna cosa. Rosa Cristina. La verdad, en temas de movilización y siendo cruda con lo que sucedió con el tema de la marcha del 4 de febrero, efectivamente lo que comentas, tenemos que llegar a un punto tan alto de indignación que nos duela a todos. Y no hemos encontrado todavía como sociedad civil esos puntos de indignación que no tengan que llegar hasta el tema de la muerte o hasta el tema de la violación como hemos visto en los últimos casos. Entonces, ¿por qué no sucede? No podría yo responderle y decir sucede por tal razón. Efectivamente hemos tenido un proceso de que nos falta visibilizar más la situación, pero sobre todo contar y mantener la historia pendiente y sostenida de forma tal que no se nos olvide lo que está pasando. Pues Wilson, yo lo que diría es que los temas de las mujeres son de menos importancia en la sociedad, históricamente así lo han sido, y cuando vos revisas, por ejemplo, las historias de las masacres, de los homicidios, ¿qué te dice una sociedad? Te dice, pero usted por lo menos quedó viva, ¿sí? A mi marido lo mataron. Muchas mujeres, por ejemplo, han dicho, cuando se les pregunta, van a denunciar, por ejemplo, la muerte de sus esposos, y solamente al final de pronto la funcionaria le pregunta, ¿y a usted qué le hicieron? No, a mí nomás me violaron, pero yo vine fue a denunciar lo de mi esposo, ¿sí? Entonces la sociedad también se ha encargado de que los temas de las mujeres sean menos importantes. Yo aspiro un día en que la sociedad colombiana rechace la violencia contra las mujeres, pero con cifras tan altas de violencia contra las mujeres, donde las mayores víctimas ni siquiera están en el conflicto armado, donde el que duerme al rincón tuyo puede echarte ácido, matarte, mandarte un sicario, ese con el que te casaste, te fuiste a vivir, es tu compañero, tu amante, si ese lo hace. Yo creo que esta sociedad tiene que transformar las relaciones entre hombres y mujeres. Yo creo que las masculinidades violentas y yo creo que
tienen que ser un reto de superación en la sociedad. Yo creo que la relación entre hombres y mujeres tiene que ser distinta y no tiene que pasar por la violencia o por el ejercicio de dominación o de propiedad sobre los varones, que hace que se sientan dueños de las mujeres y en esa medida conviertan la violencia sexual y otros tipos de violencia como una forma de relacionamiento. Yo aspiro que un día la sociedad colombiana, hombres y mujeres, salgamos a la calle a decir que efectivamente todo lo que se ha escrito de no tolerar la violencia contra las mujeres sea una realidad. En ese sentido, Adriana, muchos ciudadanos han criticado el papel de los medios frente al cubrimiento que se le da a unos o a otros casos de violencia sexual contra la mujer o de violencia en general contra la mujer, porque consideran que, por ejemplo, a un caso, entre comillas, de estrato 6 se le da más visibilidad, más notoriedad, más despliegue, se mencionan los nombres, hay una historia detrás, y el caso de estrato 1, 2, 3, pues simplemente hay una ciudadana que incluso ni el nombre como tal lo conocemos. En ese sentido, ¿usted qué opina de todo ese debate que se ha armado frente al tratamiento que le dan los medios a los temas de mujer y sobre todo a los temas de violencia sexual? Pues yo tengo que decir dos cosas. Una, que yo valoro muchísimo los avances de los medios, porque yo creo que las mujeres no somos noticia, y nosotras Humanas tenía un observatorio de noticias, de medios de comunicación, sobre todo de prensa, y nosotros ahí veíamos cuál era el lugar que jugaban las mujeres en las noticias. Generalmente eran las víctimas. ¿A quién se consultaba como experto? A los hombres, ¿sí? Pero yo sí quiero decir que en los últimos años los medios de comunicación han visibilizado mucho más la violencia contra las mujeres y la violencia sexual. Si nosotros pensamos hace 5 años, eso no era así, pero estamos aprendiendo. Yo creo que estamos aprendiendo todos y todas. Creo que a veces esa necesidad de mostrar a la víctima, quiero que hable, quiero que dé la cara, creo que no es necesario. Creo que una buena noticia, una noticia que sensibilice, una noticia que informe, una noticia que conmueva, si ese es el objetivo, una noticia que dé información veraz, no pasa por la cara golpeada, deformada, llorosa de la mujer. Creo que hay que buscar otras formas. Entonces, efectivamente, ahí tenemos unas organizaciones de mujeres, hemos tenido críticas, pero también hemos valorado que los medios hoy, mucho más que en otro momento, nos han puesto en la agenda mediática de este país, y que hoy un esposo mate a su esposa en Barranquilla, en Medellín, en Cartagena, es una noticia. Antes no lo era, ¿sí? Claro, cuando el titular no es la mató y es un asesinato, sino es un crimen pasional, la mató porque la amaba. Claro, ahí empiezan nuestras críticas, porque si te aman no te matan, ¿sí? Entonces, yo creo que estamos en un aprendizaje, los medios, la sociedad, de cómo nos comunicamos las organizaciones de mujeres también con los medios, y les decimos, mire, hay que informar. Muchas gracias por poner esto para que la sociedad se entere, pero ¿por qué no pensamos y por qué no hacerlo distinto? Y eso sigue teniendo impacto y sigue siendo importante a nivel nacional. Retomando la pregunta de Wilson del papel de la sociedad y de la movilización que debería existir frente a temas de violencia sexual contra la mujer, ¿también le falta a los medios ser más activistas o definitivamente usted cree que ese no es el papel de los medios de comunicación? Pues yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social muy alta. Yo sí creo que los medios de comunicación no solamente informan, yo creo que también forman, y esa responsabilidad de formar es muy delicada, porque de ustedes dependen muchas cosas, formar bien o formar mal. Yo sí creo que las campañas, yo sí creo que es un lugar mucho más activo, un lugar responsable, activo. No me parece que pueda ser un lugar neutral, y creo que históricamente no lo ha sido. Entonces yo sí creo que ese es el papel de los medios escritos, impresos, ahora mucho de las redes sociales. Bueno, damos también paso otra vez a Rosa Cris o a Wilson. Rosa Cris, creo que ya estamos por finalizar esta intervención para seguir con la transmisión desde el foro, desde el auditorio. Rosa Cris, una última pregunta o intervención. Yo más que pregunta complementaría, digamos, y apoyo el comentario de Adriana, y es el hecho de sí hemos modificado mucho el cómo nos comunicamos, pero todavía nos falta modificar eso mucho más. Y
se encuentra por lo general cuando sucede algún hecho relacionado con violencia contra la mujer, empieza uno a ver las discusiones en donde todavía hay muchas personas que no reconocen esos hechos como un proceso realmente de violencia contra las mujeres, siguen adjudicando que las mujeres ya tenemos derechos. ¿Y qué pasa? Porque sí, existen los derechos, pero realmente no entienden que la ejecución de esos derechos y el llevar esos derechos a la práctica pasa todavía por un entorno cultural. El modificar cómo nos comunicamos, el modificar cómo nos nombramos, el realmente, más que revictimizar, el entender cómo estamos abordando los temas de mujeres y los temas de género, es un proceso que nos puede ayudar a este proceso de construcción para modificar lo que nosotros necesitamos. Wilson. Sí, yo quisiera por un segundo salirme de mi rol de preguntador para simplemente decir al finalizar este espacio, con mis agradecimientos a Rosa Cristina y a Adriana, que en un país en donde todos los días más de 200 mujeres son víctimas de alguna clase de violencia y en donde todavía tenemos un índice de impunidad de más del 90%, hacer algo al respecto en todos los niveles debería ser considerado un imperativo moral. Y yo creo que el hecho de que podamos estar aquí hablando de esto, pues necesariamente es un paso, puede que un paso pequeño, pero es un paso pequeño en el sentido correcto. De ahí la importancia de actividades como la que tenemos hoy. Muchas gracias a Rosa Cristina Parra, @RosaCris, y a Wilson Vega, @Wilson Vega, por acompañarnos en este debate, y a ti, Adriana, por todo el contexto y el conocimiento que nos transmites y la información a quienes pues estamos interesados y a los ciudadanos en general.